para dialogar sobre la coyuntura económica del país actualmente. Bien, gracias. Desde la Facultad de Ingeniería Financiera hemos realizado un análisis del comportamiento de la economía colombiana en los últimos 15 años. Al analizar esto, observamos una serie de problemas que se le avecinaron a la economía. Hoy en día, uno de estos problemas es la inflación. La economía colombiana ha venido en los últimos 15 años representando una devaluación del peso frente al dólar del 80%. ¿Creería usted que llegaremos a tocar niveles críticos de inflación que se llegaron a alcanzar para el año 2000, en el cual se registró un 10%? No. Si bien hemos tenido un crecimiento significativo en la devaluación del dólar frente al peso colombiano o en la devaluación del mismo frente al dólar colombiano, el Banco de la República tiene mecanismos para controlar la economía y de esta forma controlar la inflación. No podremos llegar ni al 10%, ni al 20%, ni a llegar a los índices que por hoy existen en Venezuela, por ejemplo. Al tener el Banco de la República control sobre las tasas de interés, lo que hacemos es que al subir la tasa de interés, el consumo de los hogares y el manejo de los bienes y servicios del país empiezan a contraerse, quiere decir que se frena la economía. Hoy por hoy en el banco lo estamos viendo, cuando el Banco de la República acaba de subir tasas de interés hace no más de una semana, ya los bancos empezamos a subir nuestras propias tasas de interés y frenamos en ese momento que el consumidor empieza a pedir préstamos para no endeudarse, situación que inmediatamente frena la economía y va. ¿Cree usted que el consumo en los hogares será suficiente para contrarrestar los bajos niveles de inversión y austeridad del gasto en gobierno? Si es una variable importante, no es suficiente. Uno de los temas que debemos hacer para contrarrestar y buscar que se mejore la economía, tenemos que flexibilizar las políticas públicas. O sea, el gobierno tiene que flexibilizar las políticas públicas. Por ejemplo, para que suba el nivel de inversión, debemos volver un poco más asequible los aranceles para los inversionistas extranjeros. Adicionalmente, tenemos un control fiscal, es decir, yo no puedo como gobierno gastar más de los ingresos que yo hoy por hoy estoy percibiendo, no puede haber déficit fiscal. Adicionalmente, tenemos que tener eficiencia en los gastos hasta el más mínimo caso. Lo veíamos en una entrevista hace 8 días con el Ministerio de Hacienda, con el Ministro de Hacienda, donde dijo que iban a controlar hasta los viajes que iban a hacer las personas del gobierno. Entonces, hasta ese mínimo detalle tiene que llegar el gobierno para controlar esa austeridad que todos tenemos. El gasto del gobierno, como lo hemos venido viendo, es inminente. Con el recorte que hizo el Ministerio de Hacienda de 6 billones de pesos. Como sabemos, esto se debió a la crisis petrolera que afecta a los mercados actualmente. ¿Considera usted que la bonanza de materias primas terminó para la región teniendo en cuenta la desaceleración de la economía china y las técnicas de extracción de minerales, especialmente el petróleo? ¿Cómo es en 10 años? Sí, el fracking, que se llama la técnica de extracción de petrolera actualmente, es una técnica que está criticada por algunos países, en especial en Europa. En Inglaterra está prohibida y en Estados Unidos. A pesar de que nosotros tenemos digamos que una bonanza petrolera, es coyuntural por la bajada del precio del petróleo, situación que nos pone en una situación difícil, es decir, la dependencia petrolera, con unos breves precios del petróleo, inmediatamente, si yo dependo de una economía petrolera, me bajan mis ingresos como país. Hay una gran oportunidad acá, y es primero el efecto que está teniendo Venezuela. Si Venezuela tiene un impacto grande en el tema de commodities, de productos, será Colombia que venga a proveer esos productos y servicios en Venezuela. Habría una oportunidad interesante económica. Pero lo que hay que hacer, hay que tener en cuenta que hay aspectos que me parecen muy importantes. El primero es el crecimiento de la economía estadounidense en este momento. A pesar que vienen controlando su economía, si hay una gran oportunidad de exportar otros productos o commodities a esa economía.
La contracción de China en este momento también es controlada y da una oportunidad de que Colombia intervenga en la exportación de commodities o productos que produce. Sin embargo, esto nada serviría si no veo una fuerte política en temas de innovación, desarrollo y tecnología. Se me va un commodity como es el petróleo, que no somos fuertes en el tema petrolero, y vienen otros commodities como café, plátano, unas flores, pero si no tenemos una eficiencia operativa, una eficiencia productiva, una inversión en tecnología que optimice esa producción y una inversión en innovación y desarrollo, va a ser muy difícil entrar a competir. La dependencia de commodities, de extracción de la tierra como minerales, siempre va a llevar a un país a una dependencia que cuando se acabe o se agote o el precio caiga, va a quedar en una situación muy compleja para mantener la economía. Sin duda alguna, pues el país, contra lo del precio del petróleo, pues hemos evidenciado que en el 2015 pues hay una reflexión sobre el tema. Y ¿qué vías podemos decir y tomar para el país como dependencia del petróleo? Sí, como lo decía en la pregunta anterior, debemos promocionar otros commodities o productos para exportación. Hoy por hoy el cacao es uno de ellos, donde llegando a sitios y donde la eficiencia y la calidad del cacao en ese aspecto, para hacer el ejemplo puntual, mejore, yo pueda llegar a mercados internacionales, no solo Estados Unidos sino Europa, con alta calidad a muy buen precio. También lo decía ahora, no existe ningún producto tan llamativo para el extranjero, por ejemplo pulpa de frutas exóticas acá, si no tengo forma de cumplir con estándares internacionales de calidad y que mejoren mi eficiencia productiva. Adicionalmente, debo tener la tecnología necesaria para afrontar la demanda que me dan otros países. Si yo estoy como Colombia acostumbrado, llamémoslo así, a exportar determinados volúmenes y llega una economía, supongamos la economía china o la economía de la India o la economía europea, a solicitar mucha más necesidad de productos, quedaría yo corto si no tengo la tecnología o la infraestructura desarrollada para afrontar esa demanda. Eso es lo que deberíamos nosotros hacer para evitar la dependencia petrolera. Concluyendo, pues el termómetro económico pues empieza a preocuparse el ministro de Hacienda pues por cuestiones de desaceleración. Es posible, ahí se habla de recesión. ¿Y cuáles serían las decisiones erróneas que omite el Ministerio de Hacienda para desencadenar a la economía de Colombia para una recesión? Si entiendo bien la pregunta, lo que afectaría o tuviéramos que el Ministerio de Hacienda tuviera decisiones erróneas y llegara a una recesión, es que siguiera el incremento acelerado en las tasas de interés, ¿sí? Donde hay una política impositiva generándole más impuestos al consumidor, al inversionista, al ciudadano. Si hay una reforma tributaria que implique esa taxación o más incremento en impuestos, va a tener un impacto directo en inversión interna. Adicionalmente, si el Ministerio de Hacienda junto con el Banco de la República no tienen los mecanismos que hablamos anteriormente en la primera pregunta del control de la inflación, va a generar un desplome y una pérdida del poder adquisitivo de los hogares, en donde solo unos pocos podrán tener acceso y empezaría a tambalear la economía. Y finalmente, si existe un derroche fiscal y una corrupción cero controlada de los ingresos que recibe el gobierno, pues el déficit fiscal y la balanza va a ser cada vez mucho más, la brecha va a ser mucho más amplia y vamos a tener impacto económico. Bueno, nuevamente pues muchas gracias por la entrevista.